Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Nuevas medidas sanitarias serán impuestas en Francia y Alemania, quienes volverán al confinamiento ante de las altas cifras de casos diarios que se han registrado en esta segunda ola COVID-19 en ese viejo continente. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció un nuevo confinamiento nacional total, menos estricto, un poco menos estricto que el impuesto en marzo. Las escuelas, por ejemplo, seguirán abiertas. Los comercios no esenciales, como bares y restaurantes, deberán cerrar. La industria tampoco cierra. La medida estará vigente como mínimo hasta el 1 de diciembre y será revisada cada 2 semanas para ver cómo evolucionan las cifras de la pandemia, que realmente le están pegando muy duro a Francia. Más de la mitad de la capacidad de las unidades de cuidados intensivos en ese país ya está ocupada. Ante el incremento de los contagios en Alemania, país que tras el paso de la primera ola fue muy bien evaluado en su gestión, la canciller alemana Angela Merkel anunció el cierre parcial, un poco menos duro que lo que tiene que hacer Francia. Ahora los alemanes se enfocan en la vida pública. Durante todo el mes de noviembre va a estar restringida. Se cerrarán bares, cafeterías, restaurantes. Además, los teatros, salas de conciertos, cines, gimnasios deberán cerrar sus puertas. Es la primera medida que pueden tomar después de endurecerla más aún, porque esos países que ya pasaron por lo que pasó Chile, están adelantados, les vino antes que a nosotros, saben los daños irreversibles, complejísimos de recuperar que tiene en la salud mental de las personas. Por eso en Francia, por ejemplo, se ha permitido, o se permitirá en este confinamiento duro, que los familiares visiten a sus adultos mayores en las residencias, porque saben que si no, el problema o el daño en salud mental puede ser muy grave. En la industria, lo que significa para la sociedad, daños sociales y económicos durísimos. Cerrar los colegios y cerrar la educación en general también es un tremendo daño para muchas generaciones. Así que hay que ir aprendiendo sobre eso. También es un cierre menos drástico el de Alemania que el de la pasada primavera, pero otra vez de alcance federal. De hecho, Angela Merkel tuvo que coordinar con los distintos landers de su país para poder hacer y tomar estas primeras medidas. Pero son bastante más preventivas que paliativas en este momento que Francia, ¿no? Bueno, el gobierno destinará hasta 10.000 millones de euros para hacer frente a la crisis económica que podrían sufrir los sectores afectados. Vamos a la mesa de conversación. Y tiene que ver con lo que ocurrió el domingo, pero también con lo que va a ocurrir, fundamentalmente con lo que va a ocurrir en abril, 11 de abril, y si quiere que le diga más, lo que va a ocurrir después, en junio hacia adelante por 9 meses, y tiene que ver con esta convención constituyente que se debiera armar. La pregunta que todos nos hacemos hoy día, ¿quién va a conformarla? No quién va a ganar las elecciones de los constituyentes, porque esa antes del 11 de abril no lo sabemos. La pregunta es mucho más conceptual. ¿Serán los mismos? ¿Serán los partidos los que pongan sus listas? Por ejemplo, a sus exdiputados, a sus exalcaldes, a los que terminan periodos. ¿Se les va a dar el premio de consuelo? No calza mucho con el sentido de lo que vimos, leímos y vivimos el domingo pasado. También hay una necesidad de introducir a más personas, a independientes. Y de hecho, hay listas independientes, hay grupos de independientes que se quieren plantear como tales. Por ejemplo, están los independientes no neutrales, que estaban por el apruebo, pero ese hito ya pasó. Rodrigo Jordán es coordinador general de este grupo que busca elegir constituyentes desde el punto de partida de los independientes. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Matías, muy buenas noches. Primero, ¿cómo leíste lo que ocurrió el domingo? ¿En qué clave hay que leerla? Mira, solo una aclaración. Somos dos coordinadores generales, Andrea Repeto y yo, en Independientes no Neutrales, solo para una información periodística. Muy bien, se agradece. Yo estaba muy contento por el resultado, aplastante, categórico, sí, impresionante, total, absoluto, sobre todo la Convención Constitucional. Yo y muchos de nosotros, en los más optimistas resultados, optábamos a un 70%, 72%, pero nunca imaginamos que el 80-20%. Y eso tiene relación con lo que tú dices, tiene relación con una ciudadanía que, por supuesto, aprobó el apruebo, que era por lo que estábamos nosotros, pero una convención constitucional
Y la lectura de eso es que la gente está diciendo, mira, y lo quiero poner en buenos términos, queremos que en esa convención esté gente que no sean los mismos de siempre, como dices tú. Que sea gente que está en otros espacios, que es independiente, pero con posición, por supuesto. Eh, que yo tengo la impresión que la ciudadanía chilena es mucho más inteligente que lo que tendemos a decir, es mucho más perceptiva. No necesariamente cualquier persona, sino que gente que ha estado comprometida con causas de todo tipo, que saben de sus temas, ¿no? Eh, temas de sociedad, de medio ambiente, de igualdad de género, de pobreza, en fin, ¿no? Y eso a mí me produce un contento muy grande, pero también, Matías, me produce una ansiedad y una angustia muy importante, porque así como están las cosas hoy, y digo hoy, en el momento que estamos hablando, así como Sí, 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 estamos sí. hoy, la posibilidad que personas independientes, en listas independientes y como independientes participen de la convención es bajísima. Muy baja. Es bajísima. Explícanos, Es muy, en qué estado estamos, salvo que haya modificaciones legales y que los políticos se abran a bueno, abrir el naipe? bueno, vamos por parte. Por una parte están las firmas que hay que obtener para patrocinar una candidatura independiente. Y esas firmas, según la ley actual, tienen que ser físicamente frente a un notario. Y tú comprenderás que frente a una Sí, pandemia eso es imposible y por tanto, independientemente del número, ya vamos a hablar del número, pero que eso sea posible. Entonces, que se pueda hacer de alguna forma digital, ¿no? Sí es cierto que se ha avanzado, el CERVEL ya sacó un aviso que están dispuestos a permitir eso, que se puedan hacer firmas digitales. Lo que ocurre, Matías, es que el instructivo para ello todavía no está. ya. Y los días están corriendo porque el 11 de enero hay que inscribir estas candidaturas. Entonces estamos muy apurados nosotros en Independientes No Neutrales y otros grupos de independientes. Fuimos a conversar con todo el mundo, el CERVEL, los congresales, etcétera, para que esto estuviera acordado antes del plebiscito, pero no es así. Por eso que te digo, hoy no está el reglamento. Yo supongo que va a estar y confiamos en el CERVEL y estamos de acuerdo. Pero eso es solo para las firmas digitales y es una interpretación de la ley actual. Lo otro Pero necesita un eso es lo acuerdo de ley. cualitativo, pero lo cuantitativo también es relevante, pues, Rodrigo. ¿Cuántas Por firmas, supuesto. O cuántas personas? sea, las firmas son mucho más de las que necesitan los partidos políticos. ¿Sí? Está bien, los partidos políticos dicen, pero nosotros dimos las oportunidades en la ley que se dictaminó en noviembre, ¿no es cierto?, la ley de la paz, ¿no es cierto?, para terminar con las protestas del estallido, se permitió las listas de independientes. Correcto, sí es verdad. Y nosotros, como independientes no neutrales, que no, lo confieso abiertamente, no nos habíamos metido en los detalles de la ley, pensábamos que podríamos participar. Bueno, hay una cantidad de firmas bastante dura. Hay un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, en su primer trámite constitucional, que hace las dos cosas. Permite la firma digital y segundo, baja las cantidades requeridas para el patrocinio de las firmas. ¿Cuántas, Y Rodrigo? baja a la mitad, ¿sí? Y esto es un poco técnico, pero es por distrito la cantidad de firmas y es un porcentaje de las firmas legalmente, de los votos legalmente emitidos en la última elección de 2017 de Claro, diputados en los respectivos distritos. claro, tiene que ver con el tamaño para que sea más o menos Por supuesto, representativo. Oh, sí, por parece supuesto. bien. Entonces, en el distrito, voy a poner el distrito 11, por ejemplo, ¿no es cierto? El distrito 11 votaron 400.000 personas. La ley actual dice que se necesitan 6.000 firmas para inscribir una lista de independientes. 6.000 firmas sin posibilidad digital es muy difícil de conseguir. Tenemos que conseguirlas de aquí al 11 de enero. Pero la ley dice que baja, y baja a 0,5, bajan significativamente. O sea, bajan a 2.000 firmas y más encima en proyecto digital. O sea, eso está muy bien, pero eso no está aprobado todavía, no es ley. Está en segundo trámite constitucional en la Constitución, en la Cámara, en la Comisión de Constitución del Senado. No está puesto en tabla. Tiene urgencia del gobierno, del Ejecutivo, pero no está puesto en tabla. Ya, baja entonces Para que eso, y eso tiene observaciones
Y yo entiendo los procesos legales, yo los entiendo perfecto, pero si no se aprueba, vuelve a la comisión mixta, Sí, claro. y entonces van pasando los días y tenemos 70 días para inscribir los candidatos. Y ahí Por mientras, los partidos políticos, y esto es una igualdad de cancha, los partidos políticos no necesitan nada de eso. Bueno, ya están Pero conformados, Matías, pues, ya existen. sí, claro, pero si todo esto ocurriera, ya, suponte que bajan las firmas, que se permite la firma digital, van a participar muchos independientes, porque va a ser más fácil que participen los independientes. Entonces viene lo de los pactos y los subpactos, y aquí está mucho más difícil. Las listas de independientes no van a poder firmar, la ley lo dice, no pueden firmar pactos entre sí, ni esas listas de independientes pueden firmar pactos o subpactos con los partidos políticos. Con otros. Y por tanto, en un extremo, toda la derecha puede hacer un gran pacto, y todos los partidos de derecha, Evópolis, Partido Republicano, Renovación Nacional y la UDI, hacen un gran pacto, la centro izquierda hace otro, incluso pueden hacer uno o dos pactos, pero toda esta cantidad de independientes en las elecciones participamos como independientes, y por tanto, por la naturaleza de cómo se contabilizan los votos, los pactos se tienden a llevar a todos los candidatos. Entonces podría ocurrir que aunque nos den las firmas digitales, que nos den la posibilidad de baja de las firmas, que participen muchos independientes, pero la realidad es que no van a salir, que van a salir solamente la gente de los pactos. Y por tanto, el 11 de abril vamos a ir a votar, no van a salir los independientes, el 12 de abril nos vamos a encontrar con los políticos de siempre. Y ojo, que esto quiero decir con mucho cuidado, porque nosotros, por lo menos en Independientes No Neutrales, entendemos la importancia y la relevancia de los partidos políticos. Si es que esto es re importante, Matías. Nosotros creemos en una democracia representativa y creemos la institucionalidad de los partidos políticos es esencial en un gobierno, en un Estado que funciona democráticamente. Pero cuando estamos hablando de la Convención Constitucional que persigue definir exactamente cómo se distribuye el poder entre los poderes del Estado, entonces nos tienen que dar la oportunidad de participar a los independientes. Dime una cosa, Rodrigo, ¿y qué cambio aspiran ustedes a que haya en esa restricción que tienen de, por ejemplo, participar como lista y poder pelear en lo grueso? Primero, lista de un sector, lista de otro sector, lista independiente, que la lista vea cuántos constituyentes puede sacar. Así opera el sistema DONT, ¿no es cierto? Las listas... Nosotros, claro, cada uno estamos dentro de una legislación que fue creada para los partidos políticos y por los partidos políticos. Entonces, la elección, la ley fundamental es la ley de escrutinio, de elecciones y escrutinio formal del 2017. Y eso tiene toda una estructura de cómo se contabilizan los votos. Entonces, si vamos como independiente, uno podría firmar pactos, podría hacer una gran lista de independientes, etcétera. Pero todo eso es fuera, comillas, de la ley. Y ojo, que lo presentó el Frente Amplio, una ley que permitía esto de los pactos, y fue refutada por gran cantidad de la Cámara de Diputados y diputados de todos los sectores. Y efectivamente en el Senado, en un segundo, se podría meter como indicación, pero parece ser que no están los votos, porque como es un cambio constitucional, requiere de los 2/3 de la... Bueno, entonces, ¿qué opciones tienen los independientes? ¿Para qué pedalean ustedes al final si estiman que no van a llegar? ¿Solamente es algo simbólico lo que están haciendo? La esperanza, Matías, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Ya, pero... y nosotros queremos presentar un documento que lo estamos terminando. Nosotros como independientes no neutrales, al darnos cuenta de todo esto que te estoy describiendo, yo no sabía, yo no soy experto en política, ni en política electoral, ni en tácticas electorales, nos dimos cuenta que primero había que hacer la prueba. Y ojo que es importante, porque independientes no neutrales, que hay otros grupos de independientes, muchos con que estamos conversando con ellos, pero en el caso nuestro gran objetivo era el apruebo y la Convención Constitucional, y nuestra entidad, por llamarlo así, tiene 9 semanas de existencia. Hace 9 semanas que existimos y logramos congregar a más de 500 apoderados por el apruebo en todo Chile. Y por tanto hay un gran deseo que independientes de calidad, y aquí está, no sé, por la Alejandra Sepúlveda, Benito Baranda, muchos candidatos nos vamos a presentar, el primer grupo de candidatos nos vamos a presentar muy, muy prontamente. Son gente porque nos han dicho, oye, ser independiente no representa ningún valor, mucha gente independiente.
No, pues si no somos independientes cualquiera, somos independientes que hemos tenido una convicción de trabajar por el país en todo tipo de organizaciones sociales por años, ¿no es cierto?, en temas de pobreza, de medio ambiente, de género, de movilidad, de discapacidad, etcétera. O sea, tenemos una trayectoria, nos mueve un ideal común para poder poner estos lineamientos, que además lo estamos construyendo muy democráticamente, en una constitución. Entonces, estamos planteándolo. Y al final, bueno, si la cancha es dispareja, y al parecer, lamentablemente, va a ser dispareja, bueno, tenemos que competir igual, ¿no? Yo te reconozco que la primera parte, la de cuántos son y cómo va a ser, yo la entendí y estoy seguro que va a ser superada, porque si no los partidos políticos van a ser muy castigados si es que no... Pero perdón, Matías, perdón que te interrumpa, yo también creo. Ya. Pero también tiene que ser rápido. Sí. Porque si nos dicen, mire, sí, ya pueden firmar y pueden bajar la firma, pero exageradamente lo hacen el 1 de enero, en 11 días no alcanzamos a conseguir la firma. Tienes razón, la confianza puede ser un gran enemigo en este caso, pero voy a cambiarte el enunciado. Vamos a dar por hecho que esto se cambió, ¿ok? Vamos a dar por hecho que se cambió, que lo anuncien mañana a las 12. La otra parte de la que no te entendí bien y me gustaría que nos la explicaras bien, porque si tú no te mostraste muy optimista a que resulte esta lista de independientes y que vayan a poder ganarle las otras dos grandes listas o tres otras listas. No, pueden pasar varias cosas. Eso, ¿cómo pueden organizarse para que la gente, después te voy a preguntar, cómo alguien que nos está escuchando se puede integrar a ustedes? Hay varios sistemas. Uno, que los partidos políticos lo están haciendo hoy día, se están abriendo a que independientes participen dentro de sus listas. Ya, pero perdona, ahí hay que ser independiente pro PPD, independiente pro Evópoli, pro RN. Está bien, pero está bien, pero es una posibilidad. Sí. Segunda posibilidad es crear un partido político instrumental. Y por tanto, en el momento que eres partido político ya puedes firmar pactos entre los partidos políticos. Pero al interior de nuestra asamblea, 180 personas, a nadie le interesa eso porque queremos participar como independientes. Y después, bueno, por último, entre los independientes, poder hacer una gran asamblea y hacer pactos que no son legales, pero pues son pactos por omisión, acuerdos por omisión, ya tú vas aquí, tú vas acá, y armamos una sola gran lista de independientes. Pero igual, pues, o sea, igual es desigual la cancha, la cancha. Perfecto. Ahora, Rodrigo, pasemos a la segunda etapa. Voy a dar por hecho ahora un segundo optimismo, digamos, ciego, si se quiere, que van a conseguir esto. Alguien nos está escuchando y dice, me sentí convocado miércoles, no sé si al grupo Rodrigo o a otro, pero yo soy independiente y quiero participar. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, acuérdate que las inscripciones de candidatos son el 11 de enero y Matías del Río se puede inscribir como candidato independiente. Y depende del distrito, necesita, si se aprueba, estamos siendo optimistas, el 0,2% de los votos legalmente emitidos en el último elección de diputados. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, en el distrito 11, 0,2 de 800 firmas. 800 firmas. Y 800 firmas digitalmente, voy a abusar de ti, Matías, tú te las puedes conseguir. Y por tanto te puedes presentar como candidato. La probabilidad que salga elegido es bajísima. Es bajísima, porque si te presentas, y vamos a seguir con el mismo ejemplo, en el distrito 11, los partidos políticos en los pactos van a llevar un gran pacto y por tanto un solo candidato arrastra todo el pacto y sale 2 o 3 candidatos de esa lista y no tú como tú solo. Claro, o sea, los pactos operan ayudándose unos a otros, son un grupo. Exactamente. La diferencia entre subir a libre solo y subir en grupo. El caso, el más emblemático, es del Frente Amplio del 2017, que Giorgio Jackson arrastró en su lista, porque sacó una gran votación, a 2 o 3 más diputados. Sí, está claro. Porque eso es el sistema de cómo se contabiliza, por supuesto, por una mecánica bastante matemática, ¿no es cierto?, los votos. Que no es propia de este país, por si alguien sospecha que solo en Chile pasan estas cosas. Esto es un sistema tradicional. Absolutamente, absolutamente no, y tiene raíces en la democracia, etc. Por supuesto. Rodrigo, insisto, las personas que se quieren inscribir, por ejemplo, en tu grupo, independientes no neutrales, ¿cómo lo hacen? Y hay otros grupos que pueden... Bueno, como todas estas cosas hoy día digitalmente, se meten al sitio web, firman como adherentes
y si quieren ya ser partidarios de la Asamblea y trabajar en este proyecto. Nosotros tenemos comisiones de contenido electorales, de finanzas, territoriales, etcétera, y hay entonces todas esas comisiones, están las estructuras territoriales, estamos armando hoy día las estructuras territoriales para que en cada distrito haya representantes de los independientes no neutrales, están los candidatos que vamos a presentar prontamente, entonces hay toda una y perdón la palabra, pero toda una maquinaria, toda una empresa que hace que esto sea posible. Si la verdad que, mira, esto surge de un grupo de personas que hemos trabajado, tú nos conoces, Matías, hemos trabajado toda la vida en el mundo de la sociedad civil, en distintos ámbitos. Y surge porque algunos de nosotros, de ninguno de nosotros debiéramos ser candidatos. El ejemplo icónico de esto es Benito Baranda. Pero Benito Baranda solo en la Asamblea Constitucional, puede ser que salga escogido, porque él es de una gran perfil y puede ser que salga escogido, pero si sale escogido solo en la Convención Constitucional, no va a poder mover la aguja dentro de la Convención Constitucional. Entonces tú necesitas que los independientes saquemos, no sé, 20, 30 escaños para poder tener una posibilidad de discutir y proponer nuestras ideas en la Convención. Tú, Rodrigo, doy por hecho que vas a ser candidato, ¿no? Andrea Repetto también, Benito también. ¿No? ¿No vas a ser? No, porque lo que está discutiendo esta asamblea, y está bastante acordado, es que la Andrea y yo seamos coordinadores generales, entonces respaldemos a lo largo de todo Chile toda la masa. Nosotros estamos soñando, Matías, y nosotros, insisto, tenemos 9 semanas de existencia, todo esto está en construcción. Hoy día vamos a presentar luego 20, 25, 26 candidatos, acuerda que son números pares por la igualdad de mujeres y hombres, pero nuestro sueño es lograr tener, y esto también es una cosa matemática, pero los 198 candidatos que se necesitan para eventualmente competir por los 155 escaños. ¿Qué candidatos ya saben, están ustedes, ya pueden adelantarnos que van a estar? Benito Baranda. Lamentablemente, Benito va a estar la Ale Sepúlveda y hay otros candidatos, pero Comunidad estamos Mujeres en ella. una parte de evaluación el viernes, porque nosotros además tenemos características de funcionamiento bastante participativas. Hoy día la tecnología, nosotros estamos conversando hoy día por Zoom, la tecnología te permite todo un tema, un partido político que tiene un objetivo, ¿no es cierto? Esto es lo que vamos a hacer, usted adscribe o no adscribe. Muy por el contrario, nos juntamos todos y en conjunto estamos admitiendo quiénes serían estos candidatos y quiénes serían, qué contenidos, lineamientos tendríamos para defender. No todos los, Rodrigo Jordán, no todos los independientes van a tener espacios que van a tener ustedes porque tienen personas de alto perfil público, no van a tener espacio en los medios. Entonces me gustaría que tú, si conoces alguno, porque alguien que nos está escuchando y que fíjate que, no, este grupo, qué bueno lo que hacen, pero voy a buscar otro grupo de independientes. Independientes no neutrales es uno. ¿Conoces algunos otros por si alguien se puede interesar a vitrinear y mirar? Hay grupos, hoy día tenemos, te puedo decir, hay 25 grupos que conocemos, pero hay grupos muy pequeños, por ejemplo, en Paine hay un grupo que se llama, no me acuerdo el nombre exactamente, pero compañeros, voy a inventar, me perdonan la gente de ese grupo, pero compañeros por Paine, porque quieren poner un candidato en ese lugar. Entonces hay muchas otras entidades de independientes. Están llamados a buscar. El grupo de Hamilton, por ejemplo, tiene otro grupo de independientes. Entonces hay muchas oportunidades para participar. Está muy bien. Ya, pues independientes no neutrales, si a usted le interesa, o busque a su grupo de independientes si quiere participar y nunca ha estado en política, no quiere participar en un partido, es una muy buena alternativa porque en realidad sería interesante escuchar dentro de la asamblea o de la convención, que es distinto técnicamente, a la convención constituyente, escuchar la voz de los independientes, entre otras cosas, también para ponerle presión a los partidos. Muy brevemente, porque además nuestra convención, nuestro grupo de independientes, no está construyendo esta agenda cerradamente. Tenemos un grupo donde voy a estar yo, donde va a estar la Andrea, donde va a estar Eduardo Engel, etcétera, que vamos a acompañar a esos candidatos que eventualmente escojamos en la convención durante todo el periodo de la convención, para poder acompañarlos e insumar a esa convención con las discusiones, los acuerdos, los desacuerdos que hayan adentro. Pero además participar con plataformas digitales, con plataformas de participación, porque tenemos mucha gente territorial. Nosotros tenemos hoy día en la primera lista de candidatos, vamos a presentar gente de todo el espectro nacional. Tenemos por nuestro trabajo original de hace 20 años mucho contacto con las bases, con las redes territoriales. Entonces podemos preguntarle rápidamente
no sé, se está discutiendo, por ejemplo, Claro, el tema del agua. agua. A la gente del agua, ¿qué opina para que pueda ser un insumo en la convención? Buenísimo, bueno, se está armando, está agarrando onda, por decirlo de manera coloquial, la convención que el 11 de abril tiene su elección, el día que vamos a ir a las urnas nuevamente, y luego ya se va a armar este grupo de 155, mitad hombre, paritario, hombres y mujeres, más los escaños reservados que está por verse porque es una discusión distinta que no está zanjada. Rodrigo Jordán, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Matías, a ti, muy amable. Que estés bien, chao, chao. Chao. ¿Sabe usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Usted puede ser corredor de propiedades. Visite colegioinmobiliario.cl y llame al 2321-00084. Ahora con código CENSE. Hacemos una pausa y volvemos. En tiempos difíciles las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional. Asesórate con Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo de todo el país. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. La discusión del 10% está muy candente. Lo tuvimos ayer en una discusión, nos tuvimos aquí a dos actores, dos miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde arrasó por 10 votos contra 1 la aprobación al segundo retiro del 10%. Pero esa era la lista, si se quiere, más legislativa, más técnica, más política también. Hoy día queremos entrar a un elemento de carácter más económico, los efectos que podría tener este segundo retiro. Y presentamos a Cristian Echeverría, que es director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Matías? Un gusto. Buenas noches. Muy bien, gracias. Igual, un gusto. Bueno, se sabe que en números gruesos van a ser 4,2 millones de personas, si se aprueba el segundo retiro del 10%, las que quedarían sin pensiones. Me refiero a contabilizando a los que tenían algún peso puesto en una AFP, una cuenta de AFP. De ese universo, 4 millones. El primero fue 1,9 y el otro son, pongamos ya, 2 millones más. Nos dan 4 aprox. Y son en torno al 30% de las personas que están o han estado en AFP, que alguna vez han cotizado, que quedarían sus cuentas con 0 peso. ¿Qué efectos puede tener eso en la economía? Bueno, el efecto el individual depende de las personas que estemos hablando. Si son las personas, por ejemplo, en edades jóvenes que terminan ahora con saldo cero en su cuenta, efectivamente esas personas tienen la posibilidad a través del resto de la vida laboral de reconstituir un fondo que llegue a ser algún fondo significativo al momento de su pensión más adelante. Pero sin duda no es gratis, es decir, por cada 1.000 pesos que se retiran hoy día del fondo de pensiones, se está sacrificando 8.000 pesos, 8 veces eso, en el saldo disponible al momento de pensionarse. ¿Por qué? Perdón, una persona joven, tú estás calculando la rentabilidad que ha dado hasta ahora, ¿no es cierto? Claro, la rentabilidad promedio con altos y bajos, tanto de largo plazo como incluso de los últimos 2 años, pese a la pandemia y pese a las fluctuaciones fuertes que han habido en los últimos 2 años, hasta por lo menos hasta abril, ¿no? Incorporando ahora la bajada más fuerte que ha sido permanente estos meses. Pero en promedio de 2, 5 y 10 años, la rentabilidad del fondo de pensiones ha sido razonablemente buena, o sea, en torno a UF más 5 en promedio, a veces más, a veces menos, dependiendo de los multifondos. Entonces, a ese cálculo promedio, UF más 5, uno calcula que el efecto es, claro, 1 a 8, la relación para una persona joven que retira ahora versus el efecto que va a tener en su saldo final. Y en la pensión calculada, bueno, puede ser un efecto significativo, entre 5 y 7% para una persona joven. Ahora, para una persona que está próxima a jubilarse y retira su saldo ahora y queda con saldo cero, la verdad es que una persona que queda con saldo cero si retira este segundo retiro, es una persona que en verdad está con rentas bajas, ¿cierto? Que tenía un fondo bajo acumulado. Y por lo tanto, lo más probable es que en alguna medida va a estar su pensión muy cerca o por debajo de la pensión mínima. Entonces, finalmente, como existe la garantía de la pensión mínima, también para esas personas puede que el efecto sea bajo. Entonces, por eso diferencio yo, los efectos pueden ser bajos o más o menos importantes dependiendo del perfil de la persona que estemos hablando que retira
su saldo en este momento si es que se aprobara este segundo 10%. Hay algunos que sostienen o se ha sostenido que quienes queden con 0 pesos van a ir todos a parar al Pilar Solidario, que el Estado se hará cargo de ellos, pero por lo que estuve leyendo hoy día hay un informe que indica que no todos van a llegar al Pilar Solidario por su perfil. Hay algunos que no están dentro del 60% más pobre de la población, con el enfoque que tiene el Pilar Solidario, y puede que queden con 0 pesos y después sin Pilar Solidario. ¿Ese efecto tú lo ves también, ese riesgo? Sí, ese riesgo, claro, no es para los grandes números de las personas involucradas, pero sí hay personas que en su situación particular pueden haber varios miles, ¿cierto?, que terminen efectivamente no calificando para el Pilar Solidario por las reglas internas que tiene actualmente el Pilar Solidario. Ahora, también creo que es previsible, y eso es uno de los dilemas de hacer política económica, de que en cierta medida hay inconsistencia dinámica de parte del Estado, que se llama, en macroeconomía y en economía, que es como esto de que las personas que construyen casas en las orillas del río saben que viene el río, que va a llevarse las casas, en este caso la pandemia, ¿cierto?, más los retiros, pero que el Estado no va a dejar que la gente se quede sin vivienda. Pese a que se les dijo que no construyeran ahí, que era peligroso, que no sacaran su 10%, sabemos. El Estado va a llegar. Entonces, esa inconsistencia dinámica, claro, entre las promesas del Estado o lo que se dice que son las reglas y que van a quedar sin pensión, la verdad es que es bien probable que en un país como el nuestro... Entonces, eso refuerza una idea que planteó el ministro de Hacienda, que algunos la discuten, es que al final este segundo retiro del 10% podría ser que, por costo indirecto al Estado, que se va a tener que hacer cargo de estas 4 millones de personas en algún momento, y esto me imagino que hay que provisionarlo, hay que tenerlo reservado, va a aumentar muchísimo los gastos de futuro, los compromisos que tenga el Estado. Entonces esto complica las finanzas públicas de una manera severa. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. O sea, esto sin duda es un compromiso futuro contingente a las pensiones futuras que va a haber que suplir, digamos, en la medida que por sí mismos, con sus recursos acumulados, no sean capaces de financiar una pensión digna o mínima, por lo menos. Entonces, de hecho, este es uno de los argumentos que la clasificadora de riesgo Fitch recientemente esgrimió, digamos, en su informe cuando nos hizo la rebaja en clasificación de riesgo. Claro, y que las clasificadoras de riesgo le bajen la clasificación a Chile o a los países no es inocuo para las personas. Esto encarece los costos de crédito para los países, para las empresas y para las personas de ese país. Y hay otro elemento que plantearon los ministros del Trabajo y Hacienda, es que se está discutiendo cómo agregarle 6 puntos porcentuales a las pensiones, más allá sean 2 puntos, 3 puntos, si aquí o allá, pero agregarle por una parte, y por otra parte a esas mismas personas que se les va a agregar, se les permite que saquen. Entonces el neteo puede ser 0 o negativo incluso, con lo cual haría, no sé si compartes tú el juicio que dio el ministro de Hacienda, que haría que prácticamente sea inoficioso seguir adelante con la reforma a la previsión que se está haciendo en el Congreso. O sea, concuerdo en el análisis de que estamos, en el fondo, estar proponiendo aumentos de las pensiones, que es el gran objetivo que hace 10 años nuestro país ya está convencido de que porque ahorramos poco, pues parte del problema, que ahorramos 10%. O sea, hay una mezcla de cosas, también el aumento de la expectativa de vida, más el aumento de los estándares de vida que hacen que en el momento de pensionarse las personas quieran mantener un estándar de vida que no es el que tenían hace 40 años atrás cuando comenzaron a cotizar el sistema de pensiones. Entonces, se le exige alto al sistema de pensiones en verdad, o sea, se le exige mantener una proporción de ese estándar de vida último, siendo que el promedio del estándar de vida en las últimas 3 o 4 décadas ha sido más bajo, producto de que nuestro país ha crecido. Antes éramos un país de ingreso medio bajo y ahora somos un país de ingreso medio alto, y eso se nota. Entonces, es una mezcla de razones, pero sin duda es como... son contradictorias las dos políticas, porque una, claro, es paliativa para una situación coyuntural que es de ingreso y que es de urgencia y de catástrofe, pero está afectando el largo plazo de las pensiones, siendo que lo que hay que hacer en el largo plazo de las pensiones es aumentarlas y no disminuirlas. Ahora, por otra parte, el costo se paga no solo en el futuro, no va a ser solo las generaciones futuras que van a tener que pagar tasas de impuestos más altas y tener sobre el peso de sus espaldas, digamos, el financiar a un grupo grande de trabajadores que el Estado necesite socorrer en esos momentos. El costo también se está pagando desde hoy día por la vía de mayor costo de endeudamiento
tanto para el gobierno, ¿cierto?, que va a necesitar seguirse endeudando y mantener una deuda a través del tiempo y reestructurarla, renovarla, en fin, como para los bancos, las empresas y las personas, porque las personas finalmente nos endeudamos con bancos o con distintos organismos, entidades financieras, pero finalmente parte de su financiamiento está relacionado al costo de financiarse y la mitad del financiamiento de los bancos, por ejemplo, para prestar a los créditos de las personas, en fin, son con endeudamiento externo. Entonces, al final, Claro. encarece desde hoy día mismo la vida. Cristian Echeverría, y por último, el impacto macro que puede tener en la economía. Por ejemplo, si los fondos de pensiones, incluso las compañías de seguros, si es que se aprueba, como se aprobó ayer la idea de legislar, en definitiva, el que las personas que están con rentas vitalicias puedan retirar un 10%, las compañías de seguros van a tener que salir a liquidar posiciones que son mucho, más que la redundancia, mucho menos líquidas. Les va a costar mucho más, que se va a tener mucho más efecto en el precio. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? En fin, ¿qué puede pasar en lo macro de nuestra economía? Mira, no va a pasar mucho en verdad, porque, o sea, va a haber algunos efectos, sin duda, un 10% adicional que entra a los bolsillos de las personas que lo retiren. Parte de ese 10%, la experiencia pasada muestra que parte de ese 10% se gastó, y eso significó algún estímulo en el consumo, en la actividad económica, en la actividad del retail, y eso mantiene, digamos, las posibilidades de recuperación también del mercado del trabajo en la medida que hay actividad económica. Entonces, es reactivador, sin duda. Pero no hay que magnificar su efecto, solo una parte de eso, porque también la evidencia muestra que las personas en parte gastaron el 10% anterior, en parte lo usaron para pagar deudas, sí, ¿cierto? Y en parte también lo ahorraron con distintas formas, incluso en el mismo sistema de FP, aprovechando franquicias tributarias. Entonces, el efecto macroeconómico va a ser favorable, pero moderado, en primer lugar. Y adicionalmente, bueno, yo creo que hay algún efecto que no se ha dicho, pero que tiene que ver con cómo vamos a salir de la pandemia. Y que, en un sentido, hay un aspecto que rescato sí, de esta medida de emergencia, que si bien no me gusta, porque una medida de este estilo de apoyo a los ingresos de las personas debiese provenir del Estado, no del sistema previsional. El sistema previsional está hecho para otra cosa. Entonces es como usar algo con un propósito distinto al cual fue originado y que finalmente nos afecta en el largo plazo. Pero un efecto que yo percibo que es favorable es que a las personas que lo retiren, que lo necesitan, que no sabemos cuántos van a ser, probablemente la gran mayoría, pero no sabemos, porque como digo, sabemos sí que hay personas que retiraron sin necesitarlo para ahorrarlo o para tenerlo como liquidez disponible, porque mientras esté en el sistema FP, en la cuenta obligatoria, no está disponible. O para aprovechar el beneficio tributario que trae. Claro. Exacto. Pero para las personas que lo necesiten ahora, que son personas que están con apremio económico, que seguramente están sin ingresos laborales, sin trabajo, este autoayuda, digamos, de girar sus propios fondos les permite pasar una crisis que es severa, que es grave, que tiene todos los efectos adversos del daño, por decirlo así, oculto de una recesión y de una crisis como esta, que es el así llamado desempleo de larga duración. Es decir, a esta persona no le resuelve su situación de desempleo, pero lo que estimula la economía sí favorece un poco al mercado del trabajo. Y adicionalmente, al mantener algo, un poder de compra, un nivel de vida ajustado y todo, digamos, la dificultad, pero permite que las personas de alguna forma salgan de mejor manera de esta recesión, comparado con si no hubieran tenido esos ingresos extra, ese apoyo extra de sus propios recursos, finalmente. Cristian Echeverría. Habrá expectativas aún mejores de salir de esta recesión. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Que estés muy bien. Muchas gracias, Matías. Chao, que chao. estés bien. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Atención porque tenemos una noticia de último minuto. Inmobiliaria Imagina estará en el Cyber Monday desde el lunes 2 de noviembre. Compra tu departamento con tasas hipotecarias históricamente bajas. Paga el pie hasta en 60 meses y con hasta 30% de descuento. Inscríbete en imagina.cl y sé el primero en recibir las cyber ofertas. Nos vamos a la pantalla y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Ahí está.
Senado aprueba veto presidencial que termina con el Sename y crea un nuevo servicio para la niñez. Interesante saber los detalles de una de las políticas públicas que más nos apremia, que más nos esperanzó cuando se habló de los niños primero. Pensamos que va a haber un cambio. Bueno, veamos efectivamente que esto puede ser el principio de un cambio o el avance de un cambio importantísimo para los niños y niñas de nuestro país. Hacemos una pausa, sí, volvemos. Esperemos un minutito aquí en Vía Pública. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla. Revisamos de inmediato qué temperatura hay en la región metropolitana en este momento. 14 grados con 9 décimas. Está despejado, está agradable. Mañana en la región metropolitana y pasado debiéramos esperar lo siguiente. Cielo despejado los 2 días, 27 máximo probable mañana jueves y el viernes 29 de máxima probable. Revisamos otras regiones del país, nos vamos al norte. Bueno, primero Juan Fernández, en la región de Valparaíso, tendrá cielo nublado y máxima probable de 15 grados, pero en el extremo norte de nuestro país, Arica, región de Arica y Parinacota, tendrá cielo despejado y la máxima probable de 21 grados. Un día como hoy, pero en 1977, Queen lanzó el álbum News of the World. Este es el 6º álbum de estudio de la banda inglesa de rock. Este trabajo contiene éxitos tremendos como We Will Rock You y la que escuchamos de fondo, We Are the Champions. Este álbum consiguió 4 discos de platino en los Estados Unidos y junto con el álbum de 1980 The Game, ostenta el título de ser el disco más vendido de Queen en los Estados Unidos. We Are the Champions se ha convertido en una de las canciones más representativas de Queen. Es un himno, además de muchas otras cosas, siendo incluida en el premio del Salón de la Fama de los Grammy 2009. Con este himno del triunfo, de la competencia, de la épica, nos despedimos hoy en Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.